Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a presentarles una visión general de nuestro programa Automatización de Situaciones Anormales, nuestro primer programa de servicio para la industria. Vamos a hablar sobre la situación actual en la industria, la seguridad de procesos, cómo están nuestros sistemas de alarmas hoy en día sobrecargados, qué es la automatización de situaciones anormales. Vamos a iniciar con gerenciamiento de alarmas y detección y diagnóstico de fallos tempranos. Más adelante incorporaremos control tolerante a fallos. Vamos a hablar sobre el impacto en la seguridad de procesos y el medio ambiente. Y vamos a hablar sobre una de las técnicas desarrolladas para la detección y diagnóstico de fallos y secuencias de alarmas. Vamos a tocar algunas técnicas de detección y diagnóstico aplicadas, el trabajo futuro y nuestros datos de contacto en Aurora Tech para que implementen con la ayuda de su universidad este programa en su industria. En el 2016 estábamos recordando el 2 de diciembre que hacía 32 años ocurrió el incidente de Bhopal, India. El 2 de diciembre, la noche del 2 de diciembre, por amanecer el 3 de diciembre, hubo una fuga de isocianato de metil en una fábrica de pesticidas. Y en la primera semana murieron más de 10.000 personas. Aún hoy en día se ven consecuencias de esa tragedia. Este año 2016 también recordamos que hace 30 años ocurrió el incidente de Chernobyl, la explosión del reactor nuclear en Ucrania. Este tipo de incidentes son incidentes de seguridad de procesos. Son incidentes de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero muy alto impacto en las personas, en el medio ambiente y en las organizaciones. Y el objetivo de la automatización de situaciones anormales, el primer objetivo es evitar este tipo de incidentes, aumentando la seguridad de procesos. Hay un autor, un investigador muy renombrado a nivel internacional, Joseph Saleh, del Georgia Institute of Technology, que habla que para aumentar la seguridad de procesos hay que aumentar la observabilidad en nuestros procesos industriales. Aumentar la observabilidad es usar detección y diagnóstico de fallos, del que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo están nuestros sistemas de alarmas en nuestros procesos industriales hoy en día? Hace unos años las alarmas, existían cuartos de control con paredes, con mímicos de las plantas pintados, donde las alarmas eran bombillos encendidos sobre esos mímicos, que indicaban que algo anormal se comenzaba a presentar en alguna de las secciones del proceso. Las alarmas eran entonces complicadas y costosas de implementar. Estaban limitadas por el costo y por el espacio, y cada alarma era evaluada y justificada. Con el advenimiento de los sistemas de control electrónicos, se volvió muy fácil configurar alarmas, porque ya corren los sistemas de control sobre computadores industriales y las alarmas hacen parte de la lógica del software que evalúa las condiciones de proceso
y mostrar esas mismas alarmas visuales y auditivas en la interfase hombre-máquina HMI, Human Machine Interface, de los procesos, pues es mucho más sencillo. Entonces las alarmas se volvieron de fácil configuración, al igual que las estrategias de control, de fácil programación, y su uso casi que es ilimitado. Esto genera un gran número de alarmas y genera un problema que es la inundación de las alarmas. Eso hace que nuestros sistemas de alarmas se vuelvan inservibles, porque demostramos a nuestros operadores demasiadas alarmas, demasiados eventos discretos. Hay un investigador, George Miller, escribió por allá en la década de los 50 un artículo de psicología fundamental, que habla sobre la limitación que tenemos los seres humanos para captar, procesar y recordar información. Cuando saturamos a los seres humanos con demasiada información, simplemente nos bloqueamos, no la recordamos, no la vemos. Ese es el principio de Miller. Por eso es tan importante el gerenciamiento de alarmas, Alarm Management. Y hay estándares internacionales que hablan de cómo se deben racionalizar y priorizar las alarmas de proceso en la industria para evitar la inundación de esas alarmas. La ISA 18.2, que es una norma internacional, o la EEMUA 191, que es una guía. Y estos estándares internacionales hablan de metodologías en las cuales yo tengo amplia experiencia, que parten todo de partir de una filosofía para el gerenciamiento de alarmas. Cada proceso industrial, cada planta debe tener su filosofía, cada empresa debe tener su filosofía para el gerenciamiento de alarmas, donde se especifican qué es una alarma, cuáles son las prioridades que debe tener, cómo se debe desplegar los operadores de dicha alarma, las acciones que debe tomar el operador deben quedar documentadas en los talleres de racionalización y documentación de alarmas. Hay que hacer un entrenamiento a los operadores e ingenieros en esa filosofía. Los talleres de racionalización y documentación de alarmas, que son una inversión de tiempo y recursos importante de nuestros procesos en su gente para destinarla a los operadores, a los ingenieros, y que determinen realmente cuáles son las alarmas importantes a mostrarle a los operadores y a ingenieros. Y las auditorías a los sistemas de alarmas de nuestros procesos industriales que deben hacerse periódicamente. Vemos dos gráficas acá. La primera es una gráfica donde se muestran la distribución de alarmas por prioridad actual y luego racionalizar en algunos de los talleres en los que he participado. Y más abajo vemos cómo se distribuye el desempeño de los sistemas de alarmas dependiendo de si están sobrecargados, son estables, robustos o incluso llegan a ser predictivos con el uso de alarmas dinámicas y detección y diagnóstico de fallos. Aquí es donde empalma el gerenciamiento de alarmas con la detección y el diagnóstico de fallos. El siguiente paso al uso de las técnicas de ingeniería para hacer gerenciamiento de alarmas es detección y diagnóstico de fallos.
Y el silenciamiento de alarmas es importante en la seguridad de procesos por esto precisamente, para evitar la inundación de alarmas y aplicar el principio de Miller, que es no sobrecargar a nuestros operadores con demasiada información. Ahora bien, ¿qué es la detección y el diagnóstico de fallos? Es el uso de algoritmos avanzados para detectar y diagnosticar de manera temprana los fallos. En esta propuesta que hace Aurora Tech abordaremos inicialmente los fallos operacionales, porque hay diferentes tipos de fallos. Los fallos de integridad que tienen que ver más con fallos en equipo estático, dinámico y que pueden ayudar a detectar y diagnosticar otro tipo de herramientas, otro tipo de técnicas como SHM, Structural Health Monitoring. Más adelante lo tocaremos en nuestra propuesta de servicios a la industria, pero por el momento vamos a centrarnos en detección y diagnóstico de fallos. Y la propuesta de Aurora Tech integra diversas técnicas para detección y diagnóstico de fallos para obtener los beneficios de todas ellas. Los atributos deseables para un sistema de detección y diagnóstico de fallos pues han sido definidos previamente por varios investigadores, entre ellos Venkata Subramanian en el 2003. Detección temprana y diagnóstico de fallos, discriminación entre diferentes fallos, robustez en presencia de ruido e incertidumbre, identificación de nuevos fallos, identificación de múltiples fallos, facilidad de explicación de resultados y adaptabilidad. Comparando diferentes métodos para la detección y el diagnóstico de fallos, de acuerdo a estos criterios, ninguna de las técnicas usadas hasta ahora cubre todos los atributos de evaluación. Como resultado de esta comparación, una nueva aproximación se necesita para utilizar estas técnicas. Y esa nueva aproximación es el diccionario extendido de fallos del que hablaré más adelante. Hablemos del impacto en la seguridad de procesos de la detección y el diagnóstico de fallos. La seguridad de procesos tiene que ver con la prevención de eventos catastróficos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero de un muy alto impacto en las personas, el medio ambiente y las organizaciones. Recordemos a Bhopal y a Chernobyl. Y en el medio ambiente hay también impactos, manejo eficiente de las situaciones anormales que disminuyen el impacto sobre el medio ambiente y las personas, disminución de incidentes ambientales por catalizadores, insumos requeridos para la producción que deben liberarse a la atmósfera durante el manejo de estas situaciones anormales, a las TEAs, a los mecheros que llaman en la hermana República de Venezuela, disminución de riesgo de pérdidas de vidas humanas al operar de manera más segura y mejorar los beneficios para accionistas, empleados y sociedad en general, ya que se cuenta con desarrollos tecnológicos de alto impacto que contribuyen a mejorar la imagen y rentabilidad de las empresas que implementan estas técnicas. La estructura general de una herramienta para hacer detección y diagnóstico de fallos como es FDD, Fault Detection and Diagnosis, por sus palabras en inglés. Tenemos un proceso en el cual ocurren fallos. Como les he dicho, vamos a centrarnos solo en los fallos operacionales por el momento. Y hay unos algoritmos inteligentes que hacen procesamiento de los síntomas que podemos captar de esos fallos a través del sistema de control, a través del SCADA o
el sistema de monitoreo y adquisición de datos, recibimos unas señales de campo que se convierten en síntomas procesados de manera apropiada, y ese algoritmo inteligente hace recomendaciones de acciones a realizar los operadores. Por el momento solo van a ser recomendaciones, o sea, el responsable de realizar, de implementar dichas recomendaciones es el operador de proceso. Más adelante, como les mencionaba, la idea es automatizar la respuesta ante estas situaciones anormales a través del control tolerante a fallos, pero pues son técnicas que todavía están en investigación. Estas acciones correctivas implementadas sobre el proceso con la ayuda del operador pues deben corregir esas fallas en los procesos. Y el corazón de ese algoritmo inteligente para hacer detección y diagnóstico de fallos es el diccionario extendido de fallos. Es mi propuesta de doctorado, en donde tenemos una matriz, que lo queremos visualizar de esta manera, y en las filas tenemos técnicas para hacer detección y diagnóstico de fallos, y en las columnas tenemos técnicas, y en las filas tenemos los fallos reales que queremos detectar y diagnosticar. En los elementos de cada una de esas matrices tendremos síntomas. Los síntomas observables que proporcionan cada una de las técnicas ubicadas en las columnas de cada uno de los fallos ubicados en las filas. Habrán elementos de esa matriz vacíos, porque pues dicha técnica no tiene síntomas detectables para detectar dicho fallo. Y hay una columna adicional que es el modo de operación, el modo en el cual dicha técnica puede detectar y diagnosticar el fallo apropiado, porque hay modos de operación en los cuales algunas técnicas no pueden realizar esa detección y diagnóstico. Por ejemplo, durante las arrancadas y paradas es típico que se activen todas las alarmas de proceso. Entonces, una técnica que emplee las alarmas, pues muy probablemente no será válida durante el modo de arrancada y parada. Aunque aquí debo decir que hay una técnica desarrollada con uno de mis estudiantes de doctorado que presentamos en septiembre del 2015 en 2 congresos internacionales de detección y diagnóstico de fallos realizados en París, las crónicas, que precisamente buscan hacer es usar las alarmas para detectar y diagnosticar fallos durante los escenarios de arrancadas y paradas. Esa matriz se convierte al final en reglas lógicas donde si tenemos unos síntomas y un modo de operación dado, entonces podemos deducir que se está presentando X o Y fallo. Algunas técnicas de detección y diagnóstico aplicadas. Hemos definido síntomas, causas y fallos a detectar. Información relevante para la detección y diagnóstico de fallos en una unidad de cracking catalítico fluidizado. Es un prototipo que desarrollamos en el centro de investigación donde trabajé los últimos 18 años. Determinamos los estados de operación del proceso, que es importante para construir el diccionario extendido de fallos, la información de alarmas que se puede utilizar, el procesamiento de estas alarmas, un modelo de aprendizaje de fallos basado en las secuencias de alarmas y un sistema basado en conocimiento para la detección y el diagnóstico de fallos. Y aquí una aplicación del control estadístico de procesos a la detección y diagnóstico de fallos. Statistical Process Control.
se utilizan los resultados de las diferentes cartas de control de procesos, los gráficos de Shewhart, por ejemplo, logrando discriminar lo que aparenta estar bajo control de lo que se encuentra fuera de control o en situaciones incipientes o intermedias. Para cada variable, los resultados de las cartas de control se están condensando en un vector que representa las situaciones fuera de control. Esta matriz se utiliza como un fotograma, del cual vemos una imagen en la pantalla, de las características de una variable del proceso, consiguiendo que un fotograma represente el contenido de una película en un instante de tiempo. Una animación no es más que una sucesión de fotogramas que representan la sucesión de eventos de operación normalizados sobre las variables a las que se aplica el análisis. Aquí se siguen los estándares de colores de las normas, como la dice 18.2. En rojo están las situaciones más críticas, en amarillo las de prioridad media y en color cian las de prioridad baja. En color blanco están las alertas o eventos. Aquí vemos un fallo ocurrido en un compresor de una unidad de cracking catalítico de una refinería de petróleo, ocurrido en 3 días diferentes, el mismo fallo. Lo que ustedes ven gráficamente es la secuencia de las alarmas generadas en cada uno de esos 3 días. Cada día se representa por un color. Como ustedes pueden ver claramente, las secuencias de las alarmas no son idénticas, pero sí tienen cierto grado de similitud. Aplicando algoritmos de ajuste de patrones, de pattern matching, hemos logrado detectar y diagnosticar ese fallo a partir de esas secuencias de alarmas. Y aquí está la propuesta desarrollada por mi estudiante de doctorado para usar las alarmas e incorporar los procedimientos de arrancadas y paradas e inferir variables que no están siendo capturadas en el sistema de control de la planta, sin inferirlas a través de otras mediciones que sí tenemos para poder deducir estados de aperturas o cierres de válvulas manuales, por ejemplo, que no están en el sistema de control electrónico. A partir de esa información se construyen las crónicas. Las crónicas son secuencias de eventos discretos con restricciones temporales. Y esas crónicas nos pueden decir información sobre si el proceso se encuentra en estado normal o comienza a presentarse una situación anormal también. Este fue el trabajo que presentamos en París en septiembre del 2015 en el Safe Process y el DX, los dos congresos mundiales de detección y diagnóstico de fallos. El Safe Process desde el punto de vista de la comunidad de control automático y el DX desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia artificial. Y aquí lo que viene más adelante, trabajo futuro. Esta es una gráfica del profesor Frank, donde se muestra en color rojo lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos el operador, que es quien finalmente toma las decisiones sobre las recomendaciones que le genera nuestra herramienta para detección y diagnóstico de fallos, a partir de la generación de patrones, de la detección, del diagnóstico, de la evaluación. Pero lo que viene más adelante es lo que va en color amarillo y va en color verde.
En línea punteada vemos el diagrama de bloques típico de todo lazo de control, donde tenemos los set points, las variables manipuladas, las variables controladas, y fruto de esa realimentación arriba circundado en color rojo, pues tenemos lo que hemos hecho en detección y diagnóstico de fallos. Pero más abajo en color amarillo tenemos lo que hace en paralelo el sistema de parada de emergencia, el ESD, el Shutdown, Emergency Shutdown System, o el SIS de la planta, que es un sistema de control en paralelo con sensores, con actuadores que son válvulas on-off típicamente, con controladores que evalúan lógicas si la temperatura tal está por encima de tal valor y la presión tal está por encima de tal valor, entonces abra esta válvula hacia la TEA o bloquee este equipo. Y en color verde tenemos las acciones de parada, de manejo del cambio, de reconfiguración, de mantenimiento y de reparación. Esas actividades son desarrolladas por los ingenieros de confiabilidad operacional, de integridad, de equipo rotativo, de equipo estático, de nuestras plantas, de nuestros procesos industriales. Y al final, los clientes de nuestra detección y diagnóstico de fallos no deben ser solamente los operadores, sino también los ingenieros, los jefes, porque ellos son quienes toman las decisiones, pero hoy en día las toman solamente con motivadores económicos. Suba la producción a la planta, baje, cierre tal válvula, abra el reflujo, porque eso aumenta la producción, porque eso nos hace producir más barriles. Implica un beneficio económico mayor para la planta, para el proceso. Pero ellos también deben tener la información de qué implican esas acciones en los fallos que se van a presentar en la planta. Si yo aumento la producción, si abro la válvula, entonces estoy aumentando el congestionamiento de la unidad, el ensuciamiento, y eso implica también los costos. Y esos costos de esos fallos deben ser otros motivadores para que ellos tomen las decisiones apropiadas y le digan a los operadores, no le suba la producción más porque se nos va a congestionar, se nos va a inundar la torre, se nos va a congestionar la planta. Aquí hay unos datos de contacto para que nos contactes en el link de este video. Está el link a la presentación y en el link de la presentación pues tienes todos estos enlaces para que nos contactes por correo electrónico, por nuestro homepage, por Facebook, por Twitter, por nuestro blog, por LinkedIn, por YouTube o por WhatsApp. Mil gracias. Que Dios te bendiga.